calles, señoras de... Estrategia de Cristo para evangelizar. Estrategia de Cristo para evangelizar. No cabe duda que la evangelización es una tarea fuerte, es una tarea difícil, y eso lo podemos ver ahí en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Si ustedes leen el capítulo 4, especialmente del versículo 14 en adelante, van a ver cómo llegó Jesús a su tierra y comenzó a proponerles el plan de Dios. Y pues al principio estaban muy contentos, estaban muy alegres de que les hablara y les escucharon. Pero qué difícil cuando comenzó a ponerles el dedo en las llagas donde les dolía. Al principio les decía, qué bonito, porque dice que viene a anunciar esta buena noticia a los pobres. E incluso comenzaron a decir algunos, bueno, y este no es hijo de José, pues, y es hijo de María. Todo eso tenemos que verlo en la evangelización. Y qué difícil, fíjese que si leemos de ese capítulo 4, no me atrevo a leerlo todo porque está largo, pero si leemos de ese capítulo 4, los 2 versículos nada más, del 28 al 30, vamos a oír esto. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de tirarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Esta es aquella escena también donde Jesús dice, en ningún lugar van a aplaudir a sus propios profetas. Pero cuando a veces algunos nosotros somos un poco haragancitos y siempre interpretamos las cosas a nuestro favor, ¿verdad? Y decimos, sí, dice, como Jesús dice que nadie es profeta en su pueblo. Entonces yo no digo nada aquí porque me conocen, soy de mi pueblo, no sé qué. No, en el pueblo. Jesús no dijo, nadie es profeta en su pueblo, entonces me voy. No, nadie es profeta en su pueblo, pero la verdad de mi Padre Dios hay que seguirla proclamando aquí en mi pueblo. Yo tengo la dicha de estar en mi pueblo, fíjense, de haber estado en mi pueblo 3 periodos. He estado en las 3 parroquias más fuertes de acá de mi pueblo. Y en todas las parroquias me he encontrado con gente con la que he compartido de patojito. Fuimos con mucha gente que fuimos a la escuela juntos y ahí nos hemos encontrado y ahí hemos proclamado la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, nadie es profeta en su pueblo, no dice que nos hacemos, no, sino que nos preparemos para ser testimonio allí. Les leía esto que dice que cuando comenzó a tocar las llagas que les dolían, entonces se fueron zafando así. Y eso que no era virtual, fíjese, así como algunos que solo se hacen presentes al inicio y después se van zafando poco a poco, ¿verdad? Como en los encuentros. No era virtual, era presencial, pero lo agarraron los poquitos que quedaron
y querían tirarlo al barranco. Por eso el Papa Francisco tiene un número precioso ahí en la Evangelii Gaudium, muy conocida por ustedes, ¿verdad? La Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, nos dice esto: 120, número 120 de la Evangelii Gaudium, 120 EG, pongan ahí. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante solo por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel solo sea receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo, oigan bien esto, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías, decían. Juan 1:41. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Juan 4:39. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. ¿A qué esperamos nosotros para evangelizar? Es distinto entonces el anuncio del querigma para todos los bautizados que montar un cursillo de cristiandad. Por eso, porque el cursillo no es el anuncio así muy a la carrera. Para eso está el precursillo. A eso es lo que nos dice el Señor. Vayan y prediquen. No esperen tantos cursos y tantas cosas o que más tiempo. Tenemos que evangelizar. Y a eso es lo que le llamamos cursillos. Por eso Cristo sigue tocando las puertas de nuestro corazón. Ya lo vemos ahí de una manera muy bonita, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerdan de ese texto tan bonito?
donde Jesús aparece como el que toca la puerta, ofreciendo su amor. Es precioso ese texto. Siempre que ustedes se desanimen, léanlo, porque dice la palabra de Dios: mira que yo estoy a la puerta y toco. Al que me abra, entraré, cenaré y me quedaré con él. Esto es lo que Cristo quiere seguir haciendo a través de ustedes, a través de mí, a través de todo bautizado, pero de una manera especial y con un compromiso especial de los cursillistas. Por eso la estrategia que utilizó Jesús para evangelizar lleva algunos pasos y los vamos a ir viendo así de una manera sencilla. Primer paso que utilizó Jesús para evangelizar se llama encarnación. Encarnación. Primer paso, encarnación. Nosotros para la Navidad solo vemos eso bonito, ¿verdad? De poner el niñito Dios ahí en los nacimientos, con algodón, ¿verdad? Con lucitas de colores, y nos encanta. Aquí en mi pueblo yo miro familias que compran los mejores cohetes y como que cada año compran más o cosas más grandes. Y dice, mire padre, hoy gastamos más en cohetes. Qué bueno, qué bueno. Pero esa fiesta de la Navidad, lo que quiere recordarnos es este primer paso de la evangelización de Jesús. El que se haya encarnado, el que haya dejado, el que haya Jesús abandonado su condición de Dios y haya tomado nuestra condición humana. Eso es lo grande del tiempo de Adviento y la Navidad. El gesto hermoso, y quien nos lo presenta de una manera preciosa es San Pablo, ahí su patrono. San Pablo, en una parte que ya los estudiosos de Biblia le llaman un himno cristológico, nos enseña, y voy a invitar a alguien que lea bonito, y cuando lee bonito no es tanto así, no, sino que se entienda, que se viva lo que nos van leyendo, que busquen en su Biblia la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a agregarle mejor versículos del 1 al 12. Oigámoslo pues. ¿Sí me están oyendo, verdad? No. No. Oigamos. Yo, padre. Ya. Quien tenga ahí, comience. Yo, padre. No miro quién me dice yo, mejor comience. Mari Carmen. Comience. ¿Está bien? Muy bien. El capítulo 1, versículo del cual dijo. A ver que no me oyeron. Bien, es que lo que pasa es que en lo que busqué, como volvió a repetir, yo solo escuché el 3, pero no sé hasta dónde. Yo escuché capítulo 2, versículo del 1 al 12.
Va, está bien que lo Eh, lea otra persona, pues, hermano. ¿Qué pasa? No voy Si me a... permiten, vamos a, pongámonos de acuerdo. si me Carta permiten. Voy a leer. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. 12. Si me permiten, una advertencia en Cristo, una Y- exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu, que me sugiere la ternura y simpatía. Entonces, colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto se le llama el himno cristológico, porque ahí San Pablo nos da a conocer ese gran gesto de amor que Dios tuvo. Esta palabra de Dios comienza diciendo, miren, ¿para qué se están peleando ustedes? ¿Para qué siguen diciendo yo soy mejor que aquel? O yo dirijo mejor, yo soy mejor porque no fui yo mejor la presidenta o el presidente? ¿Por qué no por qué no me tienen a mí de asesor laical o de asesor espiritual? San Pablo dice, miren, hagan lo que hizo Jesús. Si nosotros estamos buscando privilegios humanos, la evangelización nunca va a servir. Si nosotros estamos buscando aplausos, nunca va a ser efectiva la evangelización. Por eso, la primera estrategia que tuvo Jesús fue despojarse de lo que le era natural a él. Era de él, fíjese. Y aquí en esta edición bíblica que nos leyó la hermana, dice que él compartía la naturaleza divina. Él compartía la naturaleza divina con su Padre Dios y con el Espíritu Santo. Y tiene otra frase, esa versión de la Biblia que nos proclamó la hermana. Es igual, pero es muy entendible.
Sin embargo, se redujo a nada. Él sabía que él era Dios. Él estaba con Dios. Y cuando se despide, lo oyeron en esta época bonita de antes de Pentecostés. ¿Se acuerda? Dice, Padre, dame mi condición que tenía antes de venir al mundo, antes de la creación. Dame esa condición divina. Ya vine a hacer mi trabajo y lo hice dejando mi condición de Dios y tomé la condición humana. San Pablo es muy expresivo, ¿verdad? En otros textos esa parte la traducen así. No se arrogó de su condición divina, sino que se despojó de ella y tomó nuestra miseria humana. Eso es encarnarse. Eso es meterse dentro de nuestra condición. ¿Cómo iba a ser Jesús para que le entendiéramos si hubiera venido con su condición de Dios? Vino hasta nosotros, sintió hambre, sintió frío. Tomó nuestra condición humana y se rebajó. Apréndanse una, bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Apréndanse una palabra difícil de esas que usan los que saben, ¿verdad? Yo la voy a usar, no porque sepa mucho, pero la voy a usar. Dice San Pablo, versículo 8, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Se rebajó a sí mismo y se hizo uno de nosotros. Se despojó. A veces nosotros queremos ir a evangelizar con nuestros orgullos, ¿verdad? Y ahí llevamos nuestras notas, bien, y hasta las ponemos por ahí, ¿verdad? Que nos miren, ¿verdad? Que estamos bien preparados. Jesús se despojó de toda su condición humana, o perdón, de toda su condición divina, y se rebajó, dice. ¿Sabe cómo se le llama a eso? En términos difíciles así. Kenosis, así con K, así como suena, kenosis, kenosis, K-E-N-O, kenosis, así, S-I-S, kenosis. Kenosis es una palabra griega que quiere decir vaciamiento, que se deja todo para llenarnos de otras cosas buenas. Y él se rebajó, dice San Pablo, para sentir hambre, para sentir dolor, para sentir sueño, para sentir también la pobreza humana. Y por eso nos supo redimir. Él, en términos de San Pablo, se rebaja, y esa fue la mejor manera de la evangelización. Se rebaja hasta nuestra condición humana para que nosotros nos eleváramos a la condición divina con la que habíamos sido creados por Dios Padre. Eso es hermoso. Esas tendrían que ser las predicaciones del tiempo de Adviento y Navidad, fíjese, eso. No, nosotros ahí vea que el burrito sabanero, ¿qué tiene que ver el burro? Ni burro hubo.
que el burrito sabanero. Y lo peor que ya cuando pasa Navidad, se nos olvidó, ¿verdad? Como ya pasaron los convivios, o como dijo un obispo que tuvimos nosotros aquí bien enojado, ¿verdad? Dijo, cuidado con que van a estar yendo a esos tales convivios. Dijo. Bueno, ya ni convivios son, sino que son chupivios. Dijo. Y de veras, no valoramos ese sentido de Jesús, que para podernos salvar, para podernos predicar, para podernos evangelizar, tomó nuestra condición humana. Y así nos pudo compartir el amor de Dios. Otro texto que no lo vamos a leer porque este lo saben ustedes muy bien, es aquello que hizo con los peregrinos de Maús. ¿Se acuerdan? Ahí Jesús nos enseña a llevar una vida sinodal. Ustedes como familia lleven una vida sinodal. Como movimiento tenemos que llevar una vida sinodal. Los peregrinos, ¿se acuerdan? Iban caminando, iban comentando todo lo que había pasado, iban decepcionados. Y Jesús se puso a caminar con ellos y se puso a escucharlos. ¿Cuántos hijos se lamentan de que su papá no los escucha, de que su mamá no le da tiempo? Bien, padre, si mire, yo me desvivo por ellos, haciéndoles la comida, planchándoles la ropa, llevándolos al colegio. Sí, pero ¿cuándo se sienta a platicar con su hija, con su hijo? Ah, no, padre, es que él ahí con mi hijo tiene que ser el hombre, porque ellos tienen que hablar cosas de hombre. Fíjese que no es así la cosa. La mujer tendría que, la mamá tendría que educar al hombre, porque la que sufre con el machismo, o a veces ella lo transmite o ella lo promueve, es la mujer. Entonces, es la mamá. Qué cosa más bonita. Si usted le dice, mira, mi hijo, respeta a tu novia, porque es mujer como yo. Bueno, no estamos hablando directamente de eso, pero sale, ¿verdad? Pues Jesús se puso a caminar con ellos. Iban tristes. Y todavía les pregunta, fíjese, ¿y por qué van tan tristes por el camino? Y se le voltea uno bravo, porque él sí estaba bravo. No sé si era apellido Espino de ahí por Chiquimula, Zacapa, ¿verdad? Pero ese sí era bravo, mire usted. Y se le volteó y le dice, sos el único que no sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén. Sos el único. Jesús sabía todo eso. ¿Sabe qué quería Jesús? Que ellos abrieran su corazón. Y ahí Jesús, escuchándolos en su dolor, en su decepción, pudo hablarles de la palabra de Dios. Allí. No se impuso. No les digo tan bobos que son ustedes. Si yo soy, miren, me ve. No. Se fue. Y les habló también. Les dijo que eran unos tontitos. ¿Ve? Por eso digo, ¿cómo son ustedes de testarudos y duros de corazón para entender la palabra de Dios? ¿No han leído que tenía que suceder todo eso? Y les habló tan bonito y se convencieron tanto
que cuando llegaron a la casa le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Por eso, cursillos de cristiandad, yo creo y sigo proclamando, aunque a muchos no les guste, que es un sistema de evangelización inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se le llama a eso que hizo Jesús de despojarse de su condición de Dios? San Pablo, Filipenses 2, no se les va a olvidar. Hoy decía que ya no se les olvide. Filipenses 2, del 1 al 12. ¿Sabe cómo se le llama eso? ¿Sabe cómo se le llama a ese Jesús que se fue caminando con ellos, con los peregrinos, escuchándolos? Se llama en cursillos de cristiandad precursivo. Eso tendríamos que hacer nosotros. Nosotros no tendríamos que ir a reclutar cursillistas. No. Nosotros no tendríamos que ir a buscar bolos ni viejas chismosas, sino ir a evangelizar hombres y mujeres que quieran ser fermento de evangelio. Eso es el precursivo. Haraganotes, aquellos que ojalá ya no haya dirigentes así en Guatemala, ¿verdad? Haraganotes que 2 días antes del cursillo están ahí convenciendo, mintiéndole a los candidatos. Yo me decepcioné. Fui a una diócesis a ayudar a un cursillo. Y el día de la inscripción, en el momento de la inscripción, no siquiera el día, sino que en el momento de la inscripción, me estaban preguntando, padre, ¿y podemos dejar entrar a uno que no llenó ficha? Pero ahí está, fíjese. Y le digo, ¿quién es el padrino? Y como él solo vino, porque dice que le habían hablado, pero que dijo que no quería venir, pero hoy sí ya quiere venir. Y bueno, yo recurrí y hice la de Pilato, ¿verdad? Le dije yo, miren, ahí tienen a su asesor espiritual de la diócesis. Pregúntenle a él y él que decida. Me fueron a preguntarle. Y digo, está bien, dijo. Como en todos modos necesita evangelización. Sí, necesita evangelización, pero no nos encarnamos en la vida de él. El precursivo es eso, es encarnarnos. Jesús no comenzó predicándoles, sino que los dejó hablar. Comenzó escuchándoles. A veces nosotros queremos ayudar sin conocer antes la situación de las personas. Y si no conocemos la situación de las personas, tampoco conocemos a las personas. Y nos va a pasar lo que nos pasó un domingo aquí donde yo vivo, ¿verdad? Aquí en el templecito donde yo estoy. Viene una viejita, todos los domingos viene a misa. Y pues yo cuando salía de confesar o salía, yo ya la veía sentada hasta delante de las bancas, ¿verdad? Y la despedía cuando iba. Pero un día, uno de los muchachos que ayuda aquí en la comunidad, la vio que allí en la banqueta estaba tratando de sentarse en la banqueta. Y entonces vino él y la agarró, préstele, voy a ayudar, le dijo. Y en vez de ayudarle a sentarse, que era lo que ella quería, le ayudó a pararse, la jaló, como era más fuerte, ¿verdad? La jaló para arriba y le dijo, véngase. Y casi la traía así, volando, que eso, las patillas a la viejita, solo así le hacían que no las topaba al suelo, ¿verdad?
Y cuando la fue a sentar a la banca, le dijo, ¿y para qué me trajiste? Le dijo, ¿para qué me trajiste? Y no se quería venir, pues le dijo, no, le dijo. Lo que pasa, le dijo, que ahí cuando venga el pick-up con las cabras, de aquí a frente al templo se ponen, todos los días se pone un pick-up con cabras, ¿verdad? Y venden la leche ahí. Y dice, porque cuando vienen el pick-up con las cabras, le dijo, el Señor me regaló mi vasito de leche cabra, le dijo, y vos me trajiste hasta aquí de una vez, le dijo. Y no te dije porque me agarraste bien duro. Y el muchacho le dijo, perdóneme, le dijo, la llevo para allá. Y hoy, ¿para qué? Le dijo. Después, ¿quién me va a entrar otra vez? Quiso ayudarla, pero no conoció la situación de la persona. Eso nos pasa muchas veces en la evangelización. Llevamos a candidatos que no son para cursillos. Yo estuve en una parroquia donde había una aldea que no, que yo pensé, no va a servir para cursillos. Está bien evangelizarla con otro método. Y los cursistas bravos. Y les dije yo, no. Y después me dejé la parroquia yo, me fui para otra y supe yo que habían llevado hermanos al cursillo de esa aldea. No les funcionó ninguno. Más bien se hicieron enemigos de cursillos de cristiandad. Porque el método no era para ellos. Por eso Jesús comienza evangelizando, encarnándose. El buen evangelizador se acerca a la vida de las personas. Claro que tiene que acercarse con respeto y con atención. Mire, por ejemplo, con la samaritana. Jesús podía haber hecho el milagro de que saliera agua ahí donde iban caminando y todos hubieran tenido agua. Pero no, aprovechó la situación de sed que tenía la samaritana. Se puso a mediodía. ¿Y sabe por qué es a mediodía? Porque a mediodía en esos pueblos dicen que hay un calor tremendo, espantoso. Y entonces la gente, y también eso lo sabemos nosotros por la experiencia propia, ¿verdad? Que el agua o la van a traer temprano en la mañana para tener agua para todo el día, o la van a traer por la tarde para que haya agua mañana temprano para todo el día. Pero a mediodía raramente van a traer agua. Y la samaritana iba a mediodía. ¿Sabe por qué? Porque toda la gente la criticaba. Porque toda la gente la señalaba. Porque quizá las señoras fufas, orgullosas y creídas de aquel pueblo ni le hablaban. Porque era la samaritana, la mujer fácil. Y por eso iba a esa hora. Y Jesús va a esa hora y le dice que tiene sed. Y le propone un agua que nunca más le daría sed. Por eso, así brevemente, ojalá me hayan entendido, la encarnación es el primer paso para conocer a la otra persona.
Por eso nosotros debemos de estar felices y tendríamos que hacer con mucha alegría el precursillo. De ir, de visitar, de tocar la puerta, de encarnarse ahí en las penas y en las necesidades de las personas. Hoy tenemos nosotros medios de la radio, televisión, internet para conocer la realidad, pero a las personas solo se les conoce en el contacto personal. Primer paso entonces para una evangelización buena, estrategia, primera estrategia para evangelizar, la encarnación. Encarnarnos, despojarnos, llegar solo a reclutar, eso sería ser uno como conquistador, ¿verdad? Y no evangelizador. Segundo paso en la estrategia, la caridad. Fíjese que Jesús, cuando los peregrinos de Maús iban, no los ofendió cuando aquel le respondió, bueno, y sos el único, ¿no? Aquel que le respondió con agresividad, no le dijo, no agradeces que yo a explicarte vengo y brincón, ¿no? Dicen aquí en Jalapa. No, lo escuchó. ¿Sabe qué se llama eso? Caridad. No importa que te ofendan. No importa que te digan que sos un sirviente del cura. Si es porque en aquel corazón hay un dirigente en potencia, hay que escucharlo. La samaritana fue más agresiva y se lo dijo. Nosotros somos enemigos, vos sos judío y yo soy samaritano y samaritana. Pero Jesús se sigue manifestando como el necesitado. Dame de beber. Regálame de esa agua. Aunque seamos enemigos, dame de esa agua. Por eso a la mujer le interesaba hacer pleito, pero a Jesús le interesaba lanzar el anzuelito del amor. Y por eso le dice, si supieras con quién estás hablando. Le quería decir, mira, si supieras a quién estás maltratando. Si supieras, vos le pedirías agua a él, pero tranquila, tranquila, sigamos platicando. Al acercarnos al alejado, ¿verdad que dan ganas de hacerlo duramente? Pero tenemos que hacerlo con caridad. Y no importa. Y yo he tenido que ir a visitar a personas. Aquí tuvimos, bueno, en varias diócesis de acá, especialmente de acá de la parte de Oriente, una partecita del norte, creo yo. Tuvimos la experiencia de las santas misiones populares. Ahí la metodología nos mandaba a ir todos los días a tocar la puerta de alguien. Y alguien decía, ustedes son santulones, ustedes son come hostias y echan diablos después. Y tiene uno que escucharlos con caridad, no por miedo. Ustedes son una partida de hipócritas, le decían. No. Sí,
Hay muchos que son así. Pero aquí venimos. Aquí queremos compartir el amor de Dios. Por eso, que quede bien claro que evangelizar no es discutir. Evangelizar es mostrar el rostro de un Dios, como decía ayer la primera lectura. No sé si fueron a misa ustedes, ¿verdad? Pero la primera lectura de ayer, día de la Santísima Trinidad, día del Dios amor, Moisés, cuando le pregunta a Dios quién es, le dice: yo soy un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Así tiene que ser. Ese rostro tendríamos nosotros en el precursio que dar a conocer. Y en toda la evangelización, perdonen que yo siempre toco cursillos, ¿verdad? Pero creo que es necesario, porque cursillos es para mí un sistema evangelizador en 3 tiempos: precursio, cursillo y poscursillo. Tercer paso, tercera estrategia para evangelizar: el diálogo. Jesús trata de dialogar con aquellas personas que van bravas, y vamos a seguir utilizando a los peregrinos de Maús y a la samaritana. Cuando le respondió bravo: sos el único que no sabes lo que está pasando en Jerusalén. ¿En dónde estás viviendo? Y Jesús le dice: ¿y qué sucedió en Jerusalén? Al dejarlos hablar, estaba logrando que sacaran todo, les decía anteriormente, que sacaran todo lo que él mismo les había enseñado. Pero por la tristeza, por la decepción, como que se les había olvidado. A esto, bueno, ustedes, ahí hay quienes hablan de que Santo Tomás y que somos del grupo de los tomistas y todo eso, ¿verdad? A mí me espantaron en la clase anterior con esas preguntas ahí, y que Santo Tomás habla de la inteligencia y de la voluntad y que no sé cuánto. Pues miren, para así ustedes que a veces son meros filósofos, a esto le llamaba Sócrates, ¿o quién era? Creo que sí, Sócrates, creo que era, ¿verdad? El que usaba la famosa mayéutica, ¿verdad? Que era de platicar para que la gente sacara todo eso. A esto le llamaban así. A mí nunca me gustó porque suena feo aquí en mi pueblo, ¿verdad? Dice, hacer parir a la gente sus ideas. Y eso es lo que hacía Jesús, platicando. A la samaritana la llevó a contarle lo que ocultaba. Mira, ¿y tu esposo? Yo, esposo, si yo no tengo esposo, yo soy señorita. Y le dice Jesús: cierto, le dice, hayas dicho la verdad. Nunca has tenido esposo. 5 hombres has tenido, y el que ahora tenés tampoco es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Y eso le sirvió a la samaritana para decir: de veras que este hombre es un profeta. Y sin darse cuenta, ella misma
descubrió que estaba viviendo inmoralmente, que no, su vida no era aquella vida agradable a muchos, menos a ella. Jesús, hizo su diagnóstico allí con ella. Necesitas de agua, pero no del agua de este pozo. Necesitas de un agua que nazca de tu corazón. Necesitas llenar no solo este cántaro, sino tu corazón que está vacío. Por eso, miren, y disculpen ahí los rectores, ahí me corrigen. Por eso las hojas de presentación de un candidato tienen que ser tocadas más que con la inteligencia, más que con la lengua, porque a veces se prestan esas hojas para chismosear, para dañar a las personas. Hay que tocarlas con el corazón. Hay que saber todo de las personas que van a un cursillo, pero para salvarlas, para llenarles su corazón de la gracia de Dios. Jesús de esa manera ganó la confianza y les hace ver sus errores. Y hasta se los dice, ¿verdad? ¿Cómo son ustedes de tardos para entender y necios para creer? Y ahí se impactaron aquellos y aquellos que estaban bravos. Solo le dijeron cuando llegaron a la casa de Maús: Señor, quédate con nosotros. Y la samaritana, cuando vio que le estaba descubriendo toda su vida inmoral, le dice: Señor, dame desagüe. Dame desagüe para que yo no vuelva a tener sed. Dame, Señor, desagüe. Cursillos de cristiandad también. Parte, y lo dice ahí, sus ideas fundamentales. Parte de la amistad para llevarlos a la amistad con Cristo. Por eso no es cuestión, no es evangelizar, miren, y perdonen lo que aquí lo diga, no es evangelizar, decirle a la gente, vaya a misa, ¿no? Vaya a misa. No es evangelizar el que ustedes digan, ay, mire, padre, tengo ahí un hermano que viera cómo es y ni yo no le he hablado, pero vaya usted, padre, vaya usted. Yo tuve unos dirigentes en una parroquia donde estuve, buenos dirigentes, eran no solo hermanos del movimiento, sino que hermanos de sangre también. Y eran unos líderes, movían a su comunidad. Y un día les dijo estos falsos pastores que hay por ahí, ¿verdad? Les dijo, yo quisiera, les dijo, tener una reunión con su cura aquí. ¿Y sabe qué le dijeron esos buenos dirigentes? Le dijeron, ¿con quién? Le dijeron, con el cura de ustedes. No, hombre, le dijeron, él es mucha pieza para usted, le dijo. Con nosotros, le dijo, con nosotros reunámonos. Nosotros platiquemos. ¿Cuándo? Le dijo. Para usted, nuestro párroco es mucho, le dije. Claro, no soy mucho, yo
Sí trato de vivir y trato, pero me hubiera gustado dialogar, pero ellos como buenos dirigentes lo detuvieron y no quiso, fíjese, nunca quiso reunirse con ellos. Esto es el tercer paso, decíamos, ¿verdad? El diálogo. Hablábamos de encarnación, caridad, diálogo. Cuarto paso, la Sagrada Escritura. Usar la Sagrada Escritura. No vayan a ser ustedes las de aquel predicador que nunca dijo un texto de la Biblia, solo dijo, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. No, si van a hablar de la Biblia, sepan dónde está y digan dónde está. Dice San Lucas, ¿verdad? En ese diálogo que estamos analizando de los peregrinos de Maús, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, versículo 27, dice esto: y les habló de las Escrituras. No solo les dijo, ustedes tontos ahí sufriendo y no saben que eso tenía que suceder, pues. No, les habló de las Escrituras. Les dijo, miren, esto está escrito que tenía que suceder. Por eso también, para mí, el cursillo 3 días es exponer las verdades de nuestra fe. Aquel candidato o candidata con los que platicamos en el precursillo, ahora en el camino de su vida, les explicamos las Escrituras con las verdades de la fe católica. Y para eso los llevamos a los 3 días del cursillo. Y por eso al final, fíjese que ellos, cuando se les desapareció Jesús, después de que les celebró la misa y les dijo, coman de esto, aquí está mi pan, aquí está el pan, cómanselo. Y se lo comieron y se dieron cuenta que era Jesús, él desapareció. Y ellos dijeron, de veras que nosotros sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. El cursillo eso es, hacer arder el corazón de los candidatos que se han encontrado con el Cristo vivo y resucitado, que se han encontrado con el Cristo que quizás solo habían oído hablar de él. Por eso lean las Escrituras, no sean aragancitos, no vayan a decir nada más, ahí está en la Biblia. Y ese hermano roísta hasta decía, no sé dónde está porque yo soy mero tonto para la Biblia, fíjese. Entonces no se meta a predicar de la Biblia. Predique Dios, hable de otra cosa, pero no predique de Jesús, porque a Jesús lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. Y si va a hablar de la Biblia, hable, pero háblelo con la seguridad que ahí está. No es cuestión de presentarles la verdad de Cristo. Cuando nosotros hablamos desde la verdad de Cristo, de ese Cristo que ha transformado mi vida a ustedes como laicos, entonces no vamos a estarnos peleando, fíjese. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios equipos de cursillos aquí en Guatemala, en otros países, hasta en Colombia tuve la oportunidad de estar en unos cursillos. Fui a sacar un cursito por allá y pues me invitaron y nos peleamos, ¿verdad?
Es que mi rollo quizás no va a estar bueno porque el hermano tal me quitó el cuento del águila, o yo iba a contar el cuento del león, o yo iba a contar el cuento de no sé qué. No, no, si aquí no es el león o el águila o la máquina o no sé qué, lo que vale, aquí es la verdad de Cristo. Por eso ellos dijeron, y no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las escrituras. Eso es retornar a la fe. Es retornar a la fe que habíamos perdido. El evangelizador es un heraldo. El heraldo no va a decir lo que piensa, o cuentecitos, o chistes. Yo tuve, y ahí, perdónenme, pero yo le tuve que decir a un hermano que llegaba a encuentros nacionales, y cuando le vi su cuaderno, solo los chistes que contaban los roístas y los padres tenía ahí escritos. Y le digo yo, bueno, usted solo los chistes, ¿no? Ah, sí, me dijo, es que esos me sirven para hacer mis rollos a mí allá. Me dijo. Bueno, para hacer sus rollos, que les sirva la palabra de Dios, que les sirva ideas fundamentales, que les sirva el set de rollos, no los chistes. Por eso a veces los evangelizadores no llegamos al corazón, porque estamos preocupados más ahí de caer bien con un montón de casaca y no con la verdad que Cristo quiere. El heraldo, y apréndanse ese nombre, el heraldo era el que iba a avisar en nombre de su Señor, no en nombre de él, sino en nombre de su Señor. Era el que mandaban, lo mandaban antes, fíjese, lo mandaban a los pueblos a avisar que iba a llegar su rey. Ahí viene mi Señor. Y eso es lo que hace un buen evangelizador que actúa de esta manera que Cristo actuó con la Sagrada Escritura. Ahí viene mi Señor. No vengo a predicar lo mío, sino a avisarles que mi Señor viene después. San Pablo, San Juan Bautista lo hizo de una manera excelente. ¿Se acuerdan? Él decía, miren, es preciso que Él crezca y yo disminuya. Eso es el evangelizador, el que va proclamando a Cristo. Él es el que tiene que crecer. El evangelizador, bueno, vamos a poner como unas, bueno, número 5 pongan ahí. El evangelio tiene que hacernos hombres nuevos. El evangelio tiene que hacernos hombres nuevos. Vamos a ver los lectores como que se nos durmieron por ahí. Abran ahí su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Solo un versículo es. Segunda carta a los Corintios. Con esa visión, el temor del Señor, procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios y confiando que también
ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada. Con esa visión, dice San Pablo, con esa visión queremos transmitir al Señor. San Pablo se siente gozoso de llevar ese mensaje de Cristo. Que nosotros también lo hagamos de esa manera. San Pablo después, ahí siempre en ese capítulo 5, pero ya de la segunda carta a los Corintios. Corintios 2, capítulo 5, pero ya en el versículo 20 al 21 nos dice esto. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la salvación y de la perfección de Dios. Esto es el evangelizador, un embajador de Cristo. El embajador, así es embajador de los que ponen ahí los presidentes. Si va a decir otras cosas a otro país, lo quitan. ¿A cuántos de nosotros nos tendría que haber quitado el Señor porque somos malos embajadores? Porque decimos otras cosas, porque hablamos nuestras cosas, porque decimos nuestras casacas y no la verdad de Él. Somos embajadores. Y mire cómo lo dice San Pablo de más fuerte todavía. Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Lo que yo hablo tiene que ser de Dios y tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el roísta no es aquel que dice un montón de cosas, sino el que de veras transmite la palabra de Dios y la doctrina de Jesús. 6. Sin bolsa ni sandalias. Sin bolsa ni sandalias. Han leído ustedes eso también, ¿verdad? Pueden buscar ahí el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículos del 1 al 12. Ahora sí vamos a pedir uno de esos buenas o buenos lectores que hay entre ustedes. San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Oigamos. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos, hermanos. Dice, La palabra de Dios. después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha.
Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que usted le trae. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirla, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo esto, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía a sus ayudantes, envía a su gente, porque la mies es mucha. A mí personalmente me da como tristeza cuando uno ve comarcas, cuando uno ve diócesis, cuando uno ve parroquias que dicen, no tenemos candidatos. No hay candidatos. No. Pero, ¿y por qué tenemos a este país con tanta muerte, con tanta injusticia? ¿Por qué tenemos a este país con tanto adulterio? ¿Por qué tanto joven es entusiasmado por las drogas? Y no tenemos candidatos. ¿No será que más bien no hemos oído bien nosotros lo que Jesús nos dice? La mies es mucha, dice él. Y no lo dice tristemente, sino que dice qué bueno que hay que hacer, qué bueno que hay donde evangelizar. Y los obreros son pocos. Cuando dice no lleven bolsa, monedero, dicen ahí en esa versión de la Biblia, qué bueno, ¿verdad? Eso quiere decir no lleven dinero, no lleven pisto. Lo que quiere decirnos el Señor es que la evangelización se va a lograr por el poder de Dios, no por los poderes humanos. Mire, yo conocí dirigentes que para que llegaran a las ultrellas, él pagaba los tamales en cada ultrella. Hubo un día en que se cansó y cuando ya no dio tamales, ya no volvieron a llegar. Y ya dejó de llegar él también como dirigente. Entonces no era dirigente. Es que cuando nosotros ciframos el éxito de nuestra evangelización en las cosas, entonces fracasamos. El éxito de la evangelización está en darle al Señor el corazón. No es por las cosas, sino por el corazón que le pongamos. Por eso, mire qué bonito, qué bonito. Yo le decía a unos hermanos que me hablaban, que estaban ahí conocidos, que estaban en el encuentro mundial y alguna vez nos conectamos ahí para platicar. Y yo les decía,
Mire, en Guatemala no estamos muy desconectados. Fíjese que el Papa está hablando en todas sus catequesis del miércoles sobre la pasión por la evangelización. Nosotros llevamos una escuela ya de todo el año, cada 15 días, sobre la evangelización. Y el encuentro mundial también se habló de evangelizar con pasión. Esto es lo que queremos, para evangelizar, para decirle a mi hermano que está alejado de Dios, que Dios me ama. No se necesita pisto, hermano. No. En los cursillos aquí en mi diócesis, gracias a Dios, ya los comenzamos nuevamente presenciales. Yo les decía a unos hermanos, miren, si yo no sé cuánto cobran aquí, 200 quetzales creo, pero yo les decía, miren, si el pisto que pagaron no es porque les predicamos la palabra de Dios, eso es gratis. El pisto que pagaron ahí lo llevan en el estómago ustedes. Ahí va en gordura y en tanto, ahí lo llevan. Ahí se les devolvió en la comida y en todo, pero la evangelización es gratis. No podemos poner pues nuestra confianza en las cosas, no en nuestras fuerzas, menos confiar en el dinero. Y de esa manera, fíjese que cuando regresaron los mismos discípulos a con Jesús allá, le dijeron, mira, Señor, le dijeron, hasta los demonios mirábamos caer en tu nombre. Sí, exactamente. Cuando las cosas se hacen en el poder del Señor, se miran grandes milagros. A mí me da tristeza, como les decía, alguien dijo un día, miren, les dijo a los cursillistas, si de algo yo estoy seguro, y fue un párroco que ahora es obispo, si algo yo estoy seguro de ustedes y por eso estoy contento, es que ustedes nunca se van a hacer protestantes. Y se alegraron ellos, ¿verdad? ¿Verdad, padre? Que estamos bien seguros. No, les dijo, porque no les gusta colaborar, les dijeron, se enojan cuando les piden pisto, cuando les dicen, hay que dar otra colaboracioncita, que no sé qué, que no sé qué. Porque ahí los protestantes, ahí sí les van a sacar el pisto de donde sea. Por eso, pues, que le pongamos el corazón a lo que queremos hacer. Pongámosle nuestro corazón a la evangelización. Recuérdense aquello que dijo Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Y el dinero es añadidura. Y las cosas materiales son añadidura. Yo sé que quizá muchos están diciendo ahí, sí, el pisto no es esencial, pero es necesario, que no sé qué. Sí, no estamos diciendo que no, pero no se puede poner los frutos de la evangelización en el dinero. Los frutos de la evangelización se van a dar cuando usted, como buen dirigente, le ponga su corazón. Entonces va a haber evangelización. Como decíamos, a evangelizar, pues, al estilo de Jesús, que se encarnó, dejó su condición de Dios y vino hasta nosotros. Un Jesús que vino con caridad,
a compartir nuestra pobreza humana. Un Cristo que para evangelizarnos dialogó con nosotros. Un Cristo que nos explicó las sagradas escrituras. Un evangelio que nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas. Y una evangelización que la tenemos que realizar sin bolsa, sin pisto ni calzado, sino poniendo nuestra confianza en Dios, en el Dios que ayer se nos mostraba en la Santísima Trinidad. Un Dios compasivo, un Dios clemente, un Dios paciente, un Dios misericordioso y un Dios fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios haya hecho posible que se haya entendido esto y que demos frutos de buenos evangelizadores. Gracias.